Bienvenidos a la sesión número 2 del módulo Rendición de Cuentas. En esta sesión trabajaremos sistemas, estándares y base legal de la rendición de cuentas. Ya vimos en la clase anterior qué significa el concepto de rendición de cuentas. Ahora vamos a analizar cómo se implementa. Aquí cobra relevancia un concepto que es el de sistema de rendición de cuentas. La rendición de cuentas en sí misma no puede ser analizada en términos de agencias o componentes aislados, sino que su efectividad depende de una compleja red de instituciones que deberían operar de manera convergente y coordinada. Los sistemas de rendición de cuentas deben asumir que los tipos de agencias de control tienen que funcionar justamente complementariamente. Un análisis del estado de la situación, de la rendición de cuentas de un país, de una provincia, una localidad, tiene que tener en cuenta esto. Es decir, una perspectiva relacional de la rendición de cuentas, donde cada actor es fundamental para que este sistema funcione. En síntesis, una evaluación adecuada de la rendición de cuentas debe tener esta perspectiva sistémica y considerar por lo menos 3 puntos. En primer lugar, lo que vamos a llamar entidades de fiscalización superior, que ahora veremos en los próximos diapositivas qué significa esto. Luego también debe tener en cuenta la rendición de cuentas horizontal, es decir, la interacción entre los distintos poderes. Y por último, debe tener en cuenta el rol fiscalizador que ejerce la ciudadanía. Como ustedes bien saben, el sistema democrático y republicano supera la arbitrariedad del ejercicio de poder, porque los gobernantes están sujetos a un control de legalidad y el monitoreo de su ejercicio por otros poderes estatales. Esto se llama un sistema de pesos y contrapesos. Las instituciones que se han encargado del control de legalidad ha sido principalmente el Poder Judicial. Y quienes han encargado de limitar el ejercicio de poder es el Poder Legislativo. Pero con el avance del sistema democrático han surgido otras demandas de control. Para esto último surgieron las entidades de fiscalización superior, como agencias estatales, que se llaman, dependiendo del país, tribunal o cortes de cuenta, o en otros, contralorías o auditorías, cuya única función es el ejercicio de contraloría externa del Poder Ejecutivo. Entonces, estas entidades de fiscalización superior son engranajes cruciales del sistema de control intraestatales. Como decíamos, su objetivo es fiscalizar que las acciones de gobierno se ajusten a procedimientos prescriptivos. Pertenecen a la red estatal de agencias de control, es decir, lo que veíamos en la clase anterior, que es una institución de rendición de cuentas horizontal. Las agencias horizontales son aquellas que, como vimos en la clase anterior, tienen como objetivo prevenir, corregir o sancionar actos de ilegalidad por parte de otras agencias del Estado. Dentro de las instituciones horizontales podemos definir dos tipos: las instituciones horizontales de balance y las asignadas. Entonces, las primeras están integradas por los 3 poderes del Estado, que es lo que describíamos anteriormente, y se encarga de preservar la limitación de las jurisdicciones y también de establecer un equilibrio de poderes y limitar al Poder Ejecutivo principalmente y establecer cierto control de legalidad. El segundo tipo de agencia horizontal se denomina agencias asignadas y tienen como función única
supervisar, prevenir o sancionar acciones que vayan en contra de la legalidad o del debido proceso por parte de los funcionarios públicos. Entonces, como veníamos diciendo y ordenando un poco lo que venimos reflexionando, las agencias asignadas surgen como complemento de este sistema de pesos y contrapesos, a fin de cubrir ciertas deficiencias del sistema republicano. Entonces, ¿qué pasa? Estas agencias asignadas surgen frente a las limitaciones de las agencias de balance. Las falencias del sistema de balance está caracterizado porque estas agencias son intermitentes y reactivas. ¿Qué significa esto? Que intervienen después, cuando la falta o la transgresión ya fue producida. Una segunda limitación de las agencias de balance es que los conflictos entre poderes suelen ser políticamente costosos. Nosotros, por ejemplo, vemos esto cuando el Poder Judicial solicita el desafuero de algún miembro del Poder Legislativo. En este sentido, entonces, las agencias asignadas, como las entidades de fiscalización superior, se distinguen de las de balance en dos aspectos. En primer lugar, es que ejercen su tarea de control de manera continua y proactiva. ¿Por qué? Porque es la única función que ejercen, fueron creadas para esto. Entonces, estas agencias están orientadas a prevenir actos de corrupción y transgresiones en los procedimientos administrativos. Son las garantes de que los funcionarios y la burocracia estatal se atengan a las normas vigentes. Entonces cumple un rol clave en este proceso, en este sistema de rendición de cuentas. Por otro lado, otro de los beneficios en el proceso de rendición de cuentas que presentan estas agencias asignadas como las entidades de fiscalización superior es que se basa en criterios profesionales y no políticos. Entonces, la profesionalización y las capacidades técnicas de sus miembros es una de las columnas vertebrales de estas instituciones. Entonces, ¿qué significa esto? Que a diferencia de las organizaciones de balance, su sanción o su denuncia no tiene costos políticos en comparación. Como decíamos al principio, las entidades de fiscalización superior es un componente orgánico del sistema de rendición de cuentas, es decir, que conforma el organigrama de las instituciones que participan en este proceso. Los productos que generan las entidades de fiscalización superior son, en primer lugar, informes que elaboran. Estos informes, depende del tipo de entidad, pueden darse diferentes usos. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos distintos tipos de auditorías que ejercen estas entidades de fiscalización superior. La auditoría financiera se centra en determinar si la información financiera de la entidad, en este caso el ejecutivo, se presenta de acuerdo a los marcos legales que regulan la actividad financiera. Por ejemplo, el presupuesto. Luego también tenemos las auditorías de cumplimiento, que se asemejan a las auditorías financieras, si bien tienen otro objeto. Entonces, ¿en qué se centra la auditoría de cumplimiento? En determinar en qué medida las actividades del Ejecutivo se han ajustado, se han realizado de acuerdo a las normas que se aplican en ese caso. Luego tenemos las auditorías de desempeño,
que a mi forma de ver es una de las auditorías más interesantes. La auditoría de desempeño se centra en determinar en qué medida las intervenciones, programas o políticas públicas del gobierno están realizadas en conformidad con, primero, los principios de economía, eficiencia, eficacia, legalidad, transparencia y ética. Y también evalúan si se cumplió con los objetivos planteados en el diseño de esa política pública o programa. Luego, lo que tenemos es los resultados de los juicios. Esto también es lo que comentaba anteriormente, que no todas las entidades de fiscalización tienen la capacidad de emitir un juicio de tipo administrativo a el Ejecutivo. En el caso de las auditorías, por ejemplo, y las contralorías, no tienen esta potestad, en cambio los tribunales o las cortes de cuentas sí. Entonces, ¿qué significa esta cuestión del resultado de los juicios? Ahí lo que se implementa es una sanción frente al incumplimiento de las auditorías que describíamos anteriormente. En el último tiempo se ha enfatizado en la importancia de desarrollar un sistema de controles más amplios que los clásicos mecanismos intraestatales. Como fuimos viendo, en el desarrollo de la democracia se van dando cada vez mayores exigencias. Entonces, han surgido en el último tiempo unos canales de comunicación entre la ciudadanía y el sistema político que profundiza las posibilidades de rendición de cuenta. Estos son, por ejemplo, los presupuestos participativos, las audiencias públicas, los consejos escolares o los consejos sociales. Entonces, la sociedad civil tiene la capacidad de mejorar la relación entre representantes y representados a través de dos mecanismos de rendición de cuentas, uno legal y el otro político. En primer lugar, la sociedad civil puede expresar una visión crítica respecto a las políticas públicas y la legislación existente y proponer alternativas. Esto es lo que veíamos anteriormente relacionado a la auditoría de desempeño. Entonces, por ejemplo, las elecciones aparecen muchas veces como la institución central para llevar adelante este tipo de control. ¿Por qué? Porque ofrecen un mecanismo de lo que se llama señalamiento de preferencias del electorado. Que entonces esto lo que permite que es responsabilizar a través de asignar o no el voto a los gobernantes por sus actos y obligar a que aquellos que infringieron o que actuaron de una manera distinta a las demandas de la sociedad civil puedan ser separados del poder. Entonces, sin embargo, han surgido en el último tiempo estas instituciones que nombrábamos anteriormente que median entre el proceso de elecciones y que en esta capacidad de mejorar la comunicación entre ciudadanía y gobierno puede permitir una mayor exigencia respecto a la rendición de cuentas política, como decíamos. Entonces, en segundo lugar, la sociedad civil puede constituirse en un actor informal de control de la legalidad, ya no político, de las acciones de gobierno. ¿Cómo? A través de denuncias de hechos de ilegalidad, por ejemplo, de violación de derechos humanos o de corrupción gubernamental. Este tipo de actividades apunta entonces a mejorar la dimensión legal. Entonces, hay un conjunto de iniciativas que la sociedad civil está desarrollando para cuestionar lo que decíamos primero, ¿no? El contenido de las políticas públicas de determinado gobierno
Pero también hay otro tipo de organizaciones de la sociedad civil que lo que se encargan es de supervisar que las acciones y decisiones gubernamentales se ajusten al debido proceso y respeten las garantías constitucionales. Estas formas específicas de intervención de la sociedad civil es lo que vimos en la clase anterior, que se ha dado a llamar accountability social. Entonces el término lo que engloba es un conjunto de iniciativas ciudadanas que buscan denunciar el déficit de desempeño, perfeccionar o activar aquellas agencias horizontales que supervisan la legalidad y o constitucionalidad de los actos de gobierno. La demanda de rendición de cuentas comenzó a darse en el proceso de democratización regional. Entonces hay una común preocupación por mejorar el funcionamiento de las instituciones representativas. Este es el rol que comienzan a ocupar estas organizaciones de la sociedad civil. Entonces a lo que apuestan es al fortalecimiento de los mecanismos de control de legalidad de los funcionarios públicos y hacer ellos también veedores ciudadanos. Como decíamos al principio, el sistema de rendición de cuentas tiene que ser pensado de una manera integral donde sus distintos componentes se encuentren interrelacionados. Entonces, analizando dos de los componentes orgánicos fundamentales como la sociedad civil y las entidades de fiscalización superior, surge la pregunta de cómo pueden articularse estos dos actores. Entonces, como señalábamos en la sección anterior, existe una saludable preocupación que está emergiendo acerca de la calidad y el desempeño de los mecanismos de control estatal. Entonces, en este sentido, las entidades de fiscalización superior han comenzado a ser intereses de la sociedad civil. Incluso, algunas de ellas se han posicionado como receptores de demandas. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo puede influir esta accountability horizontal en el ejercicio de la accountability social o viceversa? Entonces, lo que nos interesa más a nosotros es ver cómo el control social puede favorecer al mejoramiento institucional de las entidades de fiscalización superior. Entonces, en primer lugar, podemos decir que la sociedad civil puede colaborar a superar uno de los obstáculos que está surgiendo como denuncia a las entidades de fiscalización superior, que es su opacidad o cierta discrecionalidad. Entonces, las entidades de fiscalización superior pueden ofrecer un insumo que ellas poseen, que era lo que veíamos anteriormente, que son los informes que elaboran, puede ofrecerlos como un insumo para que las organizaciones de la sociedad civil lleven a cabo sus denuncias y reclamos. Y al mismo tiempo esto favorecería que las entidades de fiscalización superior sean más transparentes y de este modo recuperar una legitimidad que por arbitrariedades se está viendo afectada. Entonces, esto que decíamos también se ve reflejado en que últimamente se fue dando en distintas auditorías, contralorías, dificultades en los procesos de designación. Estas dificultades se dan principalmente por la injerencia de algún poder, principalmente el Ejecutivo, en la asignación del auditor, lo cual es bastante frustrante porque una de las características de las entidades de fiscalización superior es su independencia. Entonces, abrir procesos de selección y designación de los funcionarios públicos a una mayor transparencia puede mejorar su institucionalidad, pero algo mucho más interesante es que estas entidades incorporen también la participación de la sociedad civil
en el nombramiento de los funcionarios. Finalmente, otra articulación que puede existir es que, por ejemplo, las entidades de fiscalización superior tienen que realizar auditorías respecto a un tema específico. Por ejemplo, un programa que se aplicó referido al tema ambiente. Entonces, por la variedad de temas que tiene que abarcar una entidad de fiscalización superior y auditar, puede convocar a organizaciones de la sociedad civil a que ayuden, propongan y colaboren en estos procesos de auditoría, dado que el conocimiento que va a tener la organización de la sociedad civil sobre el tema específico va a ser mayor que la entidad de fiscalización superior. Entonces, en este sentido, vemos que se da una complementariedad entre estos distintos organismos y vemos cómo va tomando coherencia este sistema de rendición de cuentas que estamos analizando. Ahora vamos a analizar los componentes funcionales del sistema de rendición de cuentas, es decir, aquellos elementos necesarios para que un sistema de rendición de cuentas funcione efectivamente. La rendición de cuentas es la base para un gobierno abierto, dado que el establecimiento y operación de sólidos mecanismos de rendición de cuentas promueve el fortalecimiento institucional, la confianza ciudadana, el Estado de Derecho en los países, el combate de la corrupción y el desarrollo de políticas públicas que atiendan de mejor manera a las necesidades y demandas de la ciudadanía. De este modo, se aumentan los niveles de gobernabilidad y se puede alcanzar justamente un buen gobierno. Entonces, ¿cómo se logra esta articulación? Por ejemplo, que se den estudios especializados co-creados con la ciudadanía. Todo funcionario público está en la obligación de informar acerca de sus decisiones y justificarlas de forma clara y completa. La publicidad de estas actuaciones públicas es una premisa fundamental para la rendición de cuentas y los funcionarios están obligados a que la información presentada para esta rendición de cuentas cumpla una serie de características. Debe ser confiable, relevante, clara, accesible, comprensible, completa, medible y verificable. Veremos que estas tres últimas características son fundamentales para poder hacer que esta información sea una herramienta para exigir o para analizar la rendición de cuentas. Otro componente funcional es la sanción del incumplimiento. Dado que la sanción es un aspecto inherente de la rendición de cuentas, los actores que demandan cuentas deben estar en capacidad de aplicar o solicitar ante las autoridades competentes sanciones pertinentes a los funcionarios que hayan violado sus deberes o incumplido obligaciones. Respecto al marco legal, acá cobra una especial relevancia el rol de las entidades de fiscalización superior, que deberán velar por la implementación, fortalecimiento y actualización continua y, obviamente, una aplicación efectiva de un marco normativo completo respecto al tema, ¿no?, de rendición de cuentas, que la arregle de forma permanente y que incluya también temas de evaluación, de lucha contra la corrupción y de sanción. Entonces, ¿cómo se puede implementar esto? Por ejemplo, las entidades de fiscalización superior deben identificar los vacíos normativos, superposiciones y contradicciones relacionadas respecto a la planificación, la evaluación y la rendición de cuentas del sector público. Y de este modo puedo denunciarlo o hacer una propuesta para una nueva normativa. Bueno,
Bueno, respecto al último tema relacionado al sistema de rendición de cuentas, existen componentes transversales que abordan a todo el sistema. Uno es el liderazgo de las entidades de fiscalización superior, que deberán constituirse como promotores principales de los principios, sistemas y mejores prácticas de la rendición de cuentas. Y ser vigilante de su buen funcionamiento y su mejora continua. Entonces, las entidades de fiscalización superior deben establecer acciones concretas para contribuir al fortalecimiento del sistema y siempre teniendo en vista que de lo que se trata es de generar un buen gobierno. Entonces, en este sentido, deben crear estrategias y mecanismos de comunicación e interacción con la sociedad civil, el otro elemento componente orgánico de este sistema. También, respecto al gobierno, capacitarán a los funcionarios en lo procedente a que sean verdaderos rendidores de cuentas y, por otro lado, llevarán acciones que permitan un conocimiento público más amplio de la lógica de la rendición, del sistema de rendición de cuentas, cómo funciona y cómo contribuye o puede contribuir el ciudadano a este sistema de rendición de cuentas y dar capacitaciones acerca de cuál es el rol de este ciudadano en el sistema de rendición de cuentas. Respecto a la rendición de cuentas en Argentina, vamos a ver su normativa a lo largo del tiempo. En 1956 recién se crea el primer órgano de control externo, el cual fue el Tribunal de Cuentas de la Nación. En 1992 se abandona la figura del Tribunal de Cuentas y se pasa a una auditoría general. Esta Auditoría General de la Nación va a funcionar bajo la órbita del Poder Legislativo como mecanismo de rendición de cuentas externo. En 1994, con la reforma constitucional, se le da jerarquía constitucional a la AGN, sigue funcionando bajo la órbita del Poder Legislativo, pero cambia su característica, que ahora va a ser un órgano de autonomía funcional, aunque sigue funcionando como un organismo de asistencia técnica al Poder Legislativo. Sin en cambio, esta reforma del 94, que viene a superar ciertas fallas de la ley de 1992, este artículo de la Constitución no se reglamenta, por lo cual al día de hoy la Auditoría General de la Nación sigue funcionando de acuerdo a lo previsto por la ley de 1992. Vamos a ver la diferencia entre estos tres momentos. El Tribunal de Cuentas, en cuanto a su composición, se caracteriza por tener 5 miembros designados por el Ejecutivo. El hecho de que sean nombrados por el Ejecutivo pone ciertos límites a su independencia. Pero, sin en cambio, esto vamos a ver que salvo en la reforma constitucional es algo que se mantiene. En la ley de 1992, la 24.156, pasa a conformarse un órgano colegiado que va a tener 7 miembros nombrados directamente por el Congreso. Entonces 4 van a ser nombrados por la mayoría, 2 por la minoría y el presidente, que va a ser propuesto por el partido de la oposición. Pero si uno analiza, generalmente lo que suele suceder es que los partidos mayoritarios coinciden con el partido en gobierno. Entonces, si uno analiza que la cantidad de miembros que van a corresponder al oficialismo y a la oposición, vamos a ver que posiblemente el órgano colegiado sea del mismo color que el partido de gobierno. En cambio, la Auditoría General de la Nación, propuesta por la Constitución,
plantea un órgano unipersonal, es decir, que una persona sola tiene el poder de decisión y no el órgano colegiado, y el presidente va a ser propuesto por el partido de la oposición. Acá vemos que sí habría una posibilidad de que la AGN se constituya como un órgano independiente y realmente opositor, en el sentido de que la idea que subyace bajo esto es que los que ganan gobiernan y los que pierden controlan. Respecto a la dependencia, cómo se articula con otros poderes, la Auditoría General de la Nación, creada en 1992, define a la auditoría como un órgano que funcionalmente depende del Congreso. ¿Qué significa esto? Que define su estructura, sus normas, sus funciones y su presupuesto, así como el plan anual en el cual delimita cuáles son las auditorías que va a llevar a cabo la AGN. Esto limita mucho el accionar de la auditoría, más si lo miramos con el punto anterior, que es su conformación. En la AGN propuesta por la Constitución ya se considera una autonomía funcional, y todas estas cuestiones que anteriormente las definía el Congreso pasan a ser definidas por la misma AGN. Estos son otra diferencia muy interesante entre estos tipos de contralorías o entidades de fiscalización superior, es su función. En el Tribunal de Cuentas es la institución que más poder de control tenía. Si bien obviamente ejercía una tarea de fiscalización, también tenía la posibilidad de iniciar juicios, dos tipos de juicios de cuentas y los juicios de la administración pública de responsabilidad de los funcionarios públicos. Acá vemos que la misma auditoría puede aplicar sanciones. También otra de las facultades que tenía este organismo, que eran muy interesantes, era el control previo, situado principalmente en la cuestión de la legalidad de todos los actos administrativos. Entonces, ahora analizando la Auditoría General de la Nación, vamos a ver que primero la capacidad de iniciar juicios administrativos se anula. Luego, también esta cuestión de hacer un control previo de todos los actos administrativos pasa a restringirse a un plan anual que establece determinados elementos, los cuales tienen que ser fiscalizados. Y, como habíamos dicho anteriormente, el Tribunal de Cuentas tenía la capacidad de fiscalización y de control previo a la realización del acto administrativo. Esta facultad, en la legislación de la Auditoría General de la Nación, se ve eliminada, y el control, si bien se amplía porque es de legalidad, financiero y de desempeño, solamente se ejerce una vez concluida el acto administrativo, es decir, es ex post. Entonces, esta diferencia es sustancial porque esto se reforma porque el Poder Ejecutivo ve el accionar del Tribunal de Cuentas como un impedimento para realizar sus políticas. Entonces se retrocede en las funciones que tiene la entidad de fiscalización superior en Argentina y queda plasmado en la Auditoría General de la Nación con las características que describíamos. En la reforma del 94, esto se mantiene, y la AGN lo que tiene es una función asesora y dirige sus informes a todo aquel que quiera luego aplicar sanciones, ya sea el Poder Legislativo,
principalmente, y la ciudadanía. Pero, como decíamos anteriormente, si bien la Constitución hace ciertos avances, esta Constitución no está vigente, este artículo de la Constitución, por lo cual seguimos con una auditoría general de la Nación propuesta en 1992.